Estimados estudiantes, en este video vamos a resolver un ejercicio referente al tema de continuidad de una función. Veamos el siguiente ejercicio. Explique por qué la función es discontinua en a igual a menos 2. Trace la gráfica de la función. La función f de x es igual menos 2x al cuadrado menos 5x menos 2 entre x más 2. Si x es diferente de menos 2 y f de x es igual a 4 si x es igual a menos 2. Entonces, estimados estudiantes, observamos que en este ejercicio nos piden explicar por qué la función es discontinua en a igual a menos 2. Y nos piden trazar la gráfica también, ¿no?, de esta función por tramos, ¿ya? Chicos, esta es una función por tramos. Me dan la regla de correspondencia, ¿no? Entonces, recuerden que para analizar la continuidad en un punto, tenemos que recordar los criterios de continuidad. Ahí les estoy mostrando los criterios. Si f es continuo en un número a, entonces siempre se cumple estas tres condiciones. La primera condición es que f de a está definida, es decir, a pertenece al dominio de la función. 2. El límite de f de x cuando x se aproxima al número a debe existir. Y 3. Límite de f de x cuando x se aproxima al número a es igual a f de a. Muy bien, entonces vamos a ver si se cumplen estos tres criterios de la continuidad. Ya vamos con el primero, ¿no? El primer criterio me indica que en este caso estamos analizando la continuidad cuando x es menos 2, ¿no? Entonces f de menos 2 debe estar definido. ¿Qué significa eso, estudiantes? Que la imagen de menos 2, o sea f de menos 2, debe ser un número. Entonces, según la regla de correspondencia de la función f, vemos que si x es igual a menos 2, su imagen es 4, ¿no? Eso lo sacamos de la regla de correspondencia de la función f. Entonces podemos decir que f de menos 2 está definido, ya que sí sale un número, ¿no? Así es. Es decir, menos 2 pertenece al dominio de la función f. Muy bien, ahora vamos a analizar el segundo criterio. En el segundo criterio lo que debemos ver es si existe límite de f de x cuando x se aproxima al número menos 2. Recuerden que para analizar la existencia de un límite, lo que tenemos que hacer es analizar los límites laterales, ¿no?, tanto por derecha como por izquierda. Entonces vamos a calcular los límites laterales. Límite de f de x cuando x se aproxima al número menos 2 por la izquierda. Y de manera similar el límite, ¿no?, de f de x cuando x tiende a menos 2 por la derecha. Entonces vamos en orden, vamos primero con el límite lateral por la izquierda. ¿A qué será igual esto? Va a ser igual al límite cuando x se aproxima a menos 2 por la izquierda de f, pero ¿quién es f de x? Profesor, es una función por tramos, entonces veo que hay dos reglas, ¿no? En realidad hay, ¿no?, dos reglas de correspondencia, y cada regla de correspondencia tiene su respectivo dominio, ¿no?, al costado. Para esto, chicos, analicen el límite lateral por la izquierda, es decir, x se aproxima a menos 2 por la izquierda. ¿Qué significa? Que los valores de x son menores que menos 2, ¿no? Entonces, ¿dónde estarán esos valores de x que son menores que menos 2, ¿no? La segunda regla de correspondencia es igual a 4, f de x es igual a 4 cuando x es igual a menos 2.
y f de x va a ser igual a menos 2x cuadrado menos 5x menos 2 entre x más 2 si x es distinto de menos 2. Entonces estamos en esa situación, ¿no? Estamos en la primera regla de correspondencia de f, dado que x es distinto de menos 2. Entonces aquí los valores de x son menores que menos 2. O sea, cumplen esta condición que es diferente de menos 2, ¿no? Por lo tanto, la función f de x será igual a menos 2 x al cuadrado menos 5x menos 2 todo sobre x más 2. Muy bien. Eh, ya tenemos la regla de correspondencia de la función f y ahora este límite. ¿Cómo calculamos este límite? Entonces aquí tienes que ver, eh, a ver, vamos a reemplazar, a ver qué sucede si reemplazamos el valor de x igual a menos 2 en la función f. A ver, vamos a reemplazar, vamos a hacerlo de otro color. Vamos a reemplazar directamente. Si reemplazamos directamente me quedaría menos 2 por menos 2 al cuadrado, menos 5 por menos 2 y menos 2. Y todo sobre menos 2 más 2 sería, ¿no? Muy bien, entonces estoy reemplazando el valor de x igual a menos 2 en la regla de correspondencia de la función f. Aquí te apoyas en tu calculadora, ¿no? Menos 2 al cuadrado es 4, sería menos 8. Menos 8 menos 2 es menos 10. Menos por menos da más, más 10. Entonces vemos que en el numerador va a salir 0 y abajo también sale 0. Entonces me sale 0 entre 0. Recuerden que esto ¿no? Lo vimos anteriormente. Sería una forma indeterminada, ¿ya? Entonces, para poder calcular el límite, lo que hacemos es usar el método de factorizar, ¿no? Entonces vamos a factorizar para poder calcular este límite, dado que es una forma indeterminada, ¿no? Entonces hay que factorizar aquí el numerador. Ahí lo voy a calcular aparte, es menos 2x cuadrado menos 5x menos 2. Podemos descomponer los extremos. Recuerden que acá aplicamos el método de aspa simple. Menos 2x por x. Acá puede ser 2 y 1. Para que me salga menos 5, podemos ponerle este menos y este más, ¿no? Menos 1 por más 2 sale menos 2. Ahora multiplicamos en cruz, en aspa, menos 1 por x menos x. 2 por menos 2 menos 4x. Sumamos y sale menos 5x. Y justamente me sale el término central, ¿no? Entonces está bien el aspa simple, ¿no? Entonces podemos decir que este polinomio se puede factorizar como menos 2x menos 1 por x más 2. Muy bien, entonces esto por el método de factorización del aspa simple se llega a este resultado, ¿no? Entonces este límite va a ser igual límite, entonces aquí copiamos ya ¿no? Su factorización del polinomio sería menos 2x menos 1 por x más 2, ¿no? Voy a borrar esto para tener espacio. Ya esto ya lo hemos calculado aparte, esto del aspa simple. Muy bien, sigamos resolviendo este límite. Listo. Sobre x más 2, ¿no? Así está la función. Lo único que he hecho es factorizar el numerador, ¿no? Límite cuando x se aproxima a menos 2 por la izquierda. Muy bien, entonces así va quedando nuestro límite. Entonces aquí podemos simplificar, ¿no? Se va x más 2 y nos quedaría el límite solamente de la función, que esto es igual al límite de menos 2x menos 1, ¿no?
cuando x se aproxima a menos 2 por la izquierda. Muy bien. Y ahora, ¿cómo se resuelve ese límite? ¿No? Recuerda que, como por el teorema 1, ¿no? Este es un polinomio, además menos 2 pertenece al dominio de esta función, por lo tanto se puede reemplazar directamente. Es decir, quedaría menos 2 por menos 2 y menos 1, ¿no? Menos por menos es más, 4 menos 1 sería 3 el límite. Entonces, estudiantes, hemos calculado el límite lateral por la izquierda, ¿no? Límite de f de x, cuando x se aproxima a menos 2 por la izquierda, resulta ser igual al número 3. Por lo tanto, existe y vale 3, ¿no? Este límite lateral por la izquierda. Muy bien, entonces de manera similar vamos a analizar el límite lateral por la derecha, ¿no? Entonces aquí le ponemos asterisco, aquí el otro límite. Planteamos de manera similar límite de f de x cuando x se aproxima a menos 2 por la derecha. ¿A qué va a ser igual, no? Primero reemplazamos la regla de correspondencia, ¿no? Para poder trabajar. ¿Quién es f de x? Nuevamente, similar a lo que hicimos en el primer límite. La función f tiene se puede decir dos reglas de correspondencia. La primera se usa cuando x es diferente de menos 2 y la segunda, o sea que f de x es igual a 4 si x es igual a menos 2. Aquí en el límite x se aproxima a menos 2 por la derecha. Significa que los valores de x son mayores que menos 2. Es decir, son diferentes, ¿no? Son diferentes que menos 2. Por lo tanto, usaríamos la primera regla de correspondencia. Es decir, f de x será igual a menos 2, ¿no? X al cuadrado menos 5x menos 2, todo sobre x más 2, ¿no? Ahí está. Muy bien, entonces aquí lo primero que hacemos es reemplazar, ¿no? El número menos 2 en la función. Entonces nos va a resultar lo mismo que en el límite lateral por la izquierda, ¿no? Dado que es la misma regla de correspondencia. Entonces nos va a resultar 0 entre 0 al reemplazar directamente. Es decir, tenemos una forma indeterminada. Lo que debemos hacer ahora es factorizar para poder calcular dicho límite, ¿no? Entonces, se repite el proceso anterior, factorizamos. Recuerda que al factorizar, en el numerador nos quedó menos 2x menos 1 por x más 2. Abajo nos queda x más 2, límite cuando x se aproxima a menos 2 por la derecha, ¿no? Entonces similar va a pasar, se va x más 2 y solo nos está quedando menos 2x menos 1, ¿no? Entonces resolvemos esto, el límite, quedaría el límite de menos 2x menos 1 cuando x se aproxima a menos 2 por la derecha. Muy bien, y como por el teorema 1 nuevamente es un polinomio, menos 2 pertenece al dominio de esta función, por lo tanto se puede reemplazar directamente, ¿no? Sería 2 menos 2 por menos 2 menos 1. Es decir, sale 3, ¿no? Entonces el límite lateral por la derecha también está resultando 3, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la conclusión de la parte 2, ¿no? Recuerda que estamos analizando el criterio 2, ¿no? De los criterios de continuidad, estamos en el número 2, es decir, queremos saber si el límite existe, el límite de f de x cuando x se aproxima al número menos 2. Para ver si existe, primero se calculan los límites laterales, tanto por izquierda como por derecha. Entonces, nos ha salido por ambos lados, nos ha salido 3. Entonces, vamos a hacer una conclusión aquí, ¿no? Aquí al costadito hacemos la conclusión, ¿no?
Por lo tanto, en el paso 2 se puede concluir lo siguiente, ¿no? El límite de f de x, cuando x se aproxima a menos 2 por la izquierda, nos salió 3, ¿no? Y el límite lateral por la derecha, ¿no? El límite lateral por la derecha también nos salió 3. Entonces, ambos límites existen, ¿no? Y son iguales, ¿no? Son iguales. Por lo tanto, chicos, entonces, según esta definición de existencia del límite, se concluye entonces, aquí al costadito lo escribo, se concluye entonces que el límite de f de x, cuando x se aproxima a menos 2, existe y es igual a 3, ¿no? Existe y es igual a 3. Muy bien. Entonces, hasta aquí ya hemos analizado hasta el punto 2, ¿no? El criterio 2. Vemos que la primera condición, vamos ahí completando, vemos que la primera condición sí se cumple, ¿no? Sí se cumple. Y según lo que acabamos de analizar, ¿no? La condición 3 de continuidad, vemos que el límite de f de x, cuando x se aproxima a menos 2, también existe y es 3, ¿no? Entonces también se cumple, ¿no? La condición 2 también se está cumpliendo, sí cumple. Ahora nos faltaría analizar la condición 3, ¿no? Que el límite de f de x, cuando x se aproxima al número a, debe ser igual a f de a. ¿Qué significa eso, estudiantes? Simplemente debes comparar el resultado de la parte 1 y la parte 2. Y deberían ser iguales, ¿no? A ver, vamos a ver. Le vamos a llamar paso 3, ¿no? El tercer criterio de continuidad, ¿no? Simplemente hay que comparar el resultado de la parte 1 y la parte 2. A ver. Límite, entonces comparamos. El límite de f de x, cuando x se aproxima al número menos 2, nos ha salido, en el paso 2 eso nos salió 3. ¿Es así? Por el paso 2, el criterio 2 sale 3. Ahora esto lo comparo con la condición 1. La condición 1, recuerden, dice que f de menos 2 es 4. Entonces, al comparar nos damos cuenta que son diferentes, ¿no? 3 es diferente de 4, que es igual a f de menos 2, ¿no? Así es. Entonces, al comparar, nos damos cuenta que son diferentes, ¿no? El límite de f de x, cuando x se aproxima a menos 2, salió 3, y es diferente de 4, que es igual al valor de f de menos 2. Entonces, no se está cumpliendo, chicos, no se está cumpliendo, ¿no? Deberían ser iguales, según el criterio de continuidad número 3. El límite de f de x, cuando x se aproxima al número a, debe ser igual a f de a. Entonces, debería ser igual a f de menos 2, pero no son iguales, ¿no? F de menos 2 sale 4, y por otro lado el límite de f de x, cuando x se aproxima a menos, sale 3. Entonces son diferentes. Eso significa, chicos, que no se cumple la condición 3 de continuidad. No se está cumpliendo. Entonces, ¿cuál sería nuestra conclusión? Según la pregunta, ¿no? La pregunta aquí del ejercicio dice, explique por qué la función f es discontinua en a igual a menos 2. Entonces vamos a explicar a continuación, ¿no? La función f, ¿no? Por lo tanto, la función f es discontinua en x igual a menos 2 porque no se cumple
la tercera condición de continuidad, ¿no? La tercera condición de continuidad, ¿no? Punto. Entonces, chicos, esa sería la respuesta al problema, ¿no? ¿Por qué es discontinua? Porque no se cumple la tercera condición, ¿no? Así es. Recuerden que para que una función sea continua en un punto, debe cumplir las tres condiciones, los tres criterios de continuidad, ¿no? Está fallando el tercer criterio de continuidad, ¿no? Por lo tanto, se dice que es discontinua o no es continua, también pueden decirlo, ¿no? En x igual a menos 2, ¿no? La función f no es continua en x igual a menos 2. Muy bien, pero no hemos terminado todavía el ejercicio. Recuerden que acá nos pide explicar por qué es discontinua, ya está, ya lo hicimos. Ahora faltaría trazar la gráfica de la función, ¿no? De esta función f, que es una función definida por tramos. Entonces van a haber dos gráficos. Para esto vamos a ir al plano cartesiano, ¿no? Aquí tenemos el plano, ¿ya? Pero para que se pueda ver mejor la gráfica, vamos a usar aquí el plano cartesiano de GeoGebra. Entonces, vamos a graficar la primera, ¿no? El primer tramo, le vamos a llamar primer tramo, menos 2x al cuadrado menos 5x menos 2 sobre x más 2. Ese primer tramo vamos a graficar, ¿ya? Entonces tengo la regla de correspondencia y al costado tengo el dominio. Son todos los valores de x diferentes de menos 2, ¿ya? Eh, Chicos, esta función, ¿no? Así como está, recuerden cuando analizamos el criterio 2 de la continuidad, esta función se puede simplificar, ¿no? Por el aspa simple, ¿no? Método de factorización del aspa simple se factorizó y luego se simplificó x más 2 y resultó esta función, menos 2x menos 1. Entonces vamos a ayudarnos de esta función, ¿ya? Para graficar esta. Similar como se trabajó cuando estudiamos el tema de límites de la forma indeterminada 0 sobre 0, ¿no? Similar nada más, chicos. Entonces, esta función, ¿no? El primer tramo, lo vamos a graficar trabajando con la función simplificada, ¿no? Es decir, la función menos 2x menos 1, ¿no? Recuerda que esta función se reduce a eso, ¿no? Utilizando la factorización y luego al simplificar el término x más 2, ¿no? Ese factor. Entonces vamos a graficar la función, ahí voy a poner y igual a menos 2x menos 1, ¿no? Listo, chicos. Entonces, eso es lo que vamos a graficar, ¿ya? Muy bien, ahí le voy a poner un poquito más claro, ya que se vea bien. Listo. Entonces, esta es la función que vamos a graficar, ¿ya? Porque es más sencilla, ¿no? Es más fácil de graficar. Es más, chicos, esta es una función lineal. Su gráfico va a ser una recta, ¿no? Entonces, para graficar una recta, recuerda que tienes que tabular al menos 2 puntos, ¿no? Como mínimo 2 puntos de su dominio. Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a tabular, ¿no? 2 puntitos. A ver, ahí vamos a tabular. ¿Qué puntos se tabulan? Recuerda que se tabulan el valor donde el número en el cual se está analizando el límite. Recuerda que acá el límite, ¿no? Se está analizando en el número menos 2, ¿no? Entonces tienes que tabular en menos 2. ¿Ya? Entonces aquí colocamos, si x es menos 2, ¿cuánto vale y? ¿No? A ver, reemplazamos aquí en la regla de correspondencia, sería menos 2 es 4, menos 1 es 3, ¿no? Entonces ya tienes un puntito de la gráfica, sería menos 2 con 3, ¿no? Menos 2 con 3. Y ahí está, ¿no? Ya está ubicado, lo ubicamos en el plano cartesiano, ahí está ese puntito de color azul, ¿no? Ya está, menos 2 con 3.
Muy bien, no te olvides lo que te acabo de decir. Siempre vas a tabular en el número en el cual se está analizando el límite, ¿no? En este caso x se aproxima a menos 2, ¿no? Hay que tabular en ese valor. Luego tabulamos en otro valor, ¿no? Ahí sí cualquiera, ¿no? Puede ser 0, menos 3, 1. Recuerda que para graficar una recta basta tabular dos puntos como mínimo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a elegir al 0. Tú puedes tabular en 1, en 2, ¿no? En 0, si reemplazamos 0, acá sería menos 2 por 0 y menos 1 quedaría, ¿no? Entonces ya tengo otro punto de esa recta, que sería el valor de 0 con menos 1, ¿no? Es el punto de la recta, ahí lo podemos ya visualizar, está acá, ¿no? Bien, entonces, ahora ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que se va a hacer ahora? Simplemente como ya tienes los dos puntos, ¿no? Tienes que agarrar tu reglita y unir esos dos puntitos, ¿no? Para poder ya tener la gráfica de la recta. Entonces une los dos puntos con una regla, ¿ya? Muy bien, y ya tenemos la gráfica de la función y igual a menos 2x menos 1, ¿no? Profesor, pero en la clase de límites de la forma indeterminada, 0 sobre 0, recuerda que a esta gráfica corresponde a menos 2x menos 1, pero a nosotros nos están pidiendo la gráfica de la función menos 2x al cuadrado menos 5x menos, entre x más 2, ¿no? Recuerda que estas dos funciones no son iguales, ¿no? Son casi iguales, ¿no? Entonces, para poder graficar a esta función que nos están pidiendo, lo que debemos hacer es simplemente añadir el punto abierto, ¿no? Recuerda dónde era abierto, ¿no? Estamos aquí, por ejemplo, en menos 2. Si tú reemplazas menos 2 en la función, la regla de correspondencia de ¿no? El primer tramo, reemplazas menos 2 y te sale 0 sobre 0, ¿no? Entonces, chicos, el menos 2 no pertenece al dominio del primer tramo, ¿no? Dado que sale 0 sobre 0. Es decir, menos 2 no tiene imagen, ¿no? Para el primer tramo. Ya eso lo voy a poner ahí, voy a anotarlo ahí para que no te olvides, ¿no? Entonces, en el primer tramo, aquí el menos 2 no pertenece al dominio, ya al dominio de esta función, ¿no? No pertenece, dado que su imagen, chicos, su imagen f de menos 2 nos sale 0 sobre 0, ¿no? Es decir, no sale un número, pues no es un número, ¿no? Por lo tanto, entonces, menos 2 no pertenece al dominio, ¿no? Entonces aquí en la gráfica que hicimos, en menos 2 tienes que ponerle un puntito ahí abierto, ¿no? Un puntito abierto, dado que menos 2 no pertenece al dominio de la función, ¿no? Y ahora sí, lo que nos está quedando, esta recta que ven ahí, chicos, viene a ser la gráfica de la función menos 2x al cuadrado menos 5x menos 2 sobre x más 2, ¿no? Con un huequito en menos 2, dado que el menos 2 no pertenece al dominio, ¿no? ¿Y por qué no pertenece? Porque no tiene imagen, ¿no? F de menos 2, que es la imagen de menos 2, no sale un número, ¿no? Sale 0 entre 0, ¿no? Si reemplazamos en la función, ¿no? Por aquí lo hemos hecho, ¿no? Muy bien, entonces ya tienes la gráfica del primer tramo, ¿no? Ahora te falta el segundo tramo. Recuerda que esta es una función por tramos. El segundo tramo me dice que f de x es igual a 4 si x es igual a menos 2. Entonces, recuerden que eso es un punto nada más, ¿no? Entonces, si x es menos 2, ahí lo graficamos, si x es menos 2, el valor de y es 4, ¿no? Entonces sería ese puntito que ven ahí, ¿no? Ese sería el gráfico, ¿no? Muy bien, chicos, entonces ya tenemos la gráfica de la función, ¿no? De la función f. Es una recta con un punto abierto en menos 2,3
y luego un puntito cerrado en menos 2,4, ¿no? Muy bien, entonces, es más, a ver, verifica si es continua geométricamente, te vas a dar cuenta que en menos 2 no es continua, ¿no? Los límites, el límite de f de x, cuando x se aproxima a menos 2 tanto por derecha como por izquierda sale 3, ¿no? F de menos 2 es 4, ¿no? ¿No? Entonces te das cuenta que geométricamente observas que no es continuo, ¿no? Tiene un punto abierto ahí la gráfica, ¿no? Muy bien, listo, entonces esa sería ¿no? la solución de este ejercicio, ¿no? Recuerden que, a ver, para resolver el ejercicio se tiene que ver los tres criterios de continuidad, ¿no? Si se cumple cada uno, ¿no? Basta que falle uno de los criterios, ya no es continua. Ya tiene que cumplir los tres para decir que la función es continua en ese número, ¿ya? En nuestro ejemplo falló el criterio 3, ¿no? La uno lo cumple, ¿no? Sí cumplió la uno. El criterio 2 también lo cumplió porque si existe el límite, ¿no? Sale 3, o sea, existe, ¿no? Y luego el criterio 3 sí falló, ¿no? No son iguales, ¿no? No son iguales el límite de f de x, cuando x se aproxima a menos 2 sale 3, y por otro lado el f de menos 2 es 4, son diferentes, ¿no? Para que sea continua deben ser iguales, ¿no? No cumplen. Ya chicos, entonces muy bien, entonces esa sería la solución de este ejercicio.